sobre cómo el país puede ir adelante. La verdad que nos costó mucho encontrarlo al título, hasta que un día mi mujer me dijo, che, ¿por qué no lo llamás haciendo ese juego con lo de Lorenzino? ¿Te acordás lo de Sí, Lorenzino? sí. Que tuvo esa entrevista tan complicada, a ver, tan complicada, le preguntaban contra la inflación, ¿no? Pero se encontró ahí como que estaba mintiendo y entonces se sintió muy incómodo y dijo esa memorable frase, yo me quiero ir. Y bueno, la sensación mía es, no, yo quiero estar en un gobierno honesto, quiero estar en un país transparente, quiero estar en un país en crecimiento, creo que eso es absolutamente posible para Argentina. Y entonces decidí escribir este libro, en realidad, perdón, el libro lo estaba escribiendo desde antes, ¿no? El título se apareció sobre el final, pero escribí este libro que es un libro de historias, básicamente es un libro que cuenta historias muy lindas de Argentina mismo, porque hay muchos éxitos en Argentina. Que Por ejemplo. por ejemplo, y historias de otros países, ¿no? Pero por ejemplo, una historia, ¿no? Que yo digo, ¿qué es lo que hace que un país crezca? Y lo que hace que un país crezca no son los gobiernos, es la gente. Es la gente que se levanta todos los días y trabaja. Y cuento una historia puntualmente que es la de un señor, que yo pienso que es la persona probablemente más responsable del crecimiento económico argentino de los últimos 20 años. Un señor que nunca fue ni presidente, ni gobernador, ni ministro, ni funcionario de ningún gobierno, de ningún nivel, que es un señor que cuento la biografía en uno de los capítulos del libro, que en el año 76 era profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina en Rosario, militaba en la JP, vino el golpe, como la cosa se puso un poquito complicada, él se refugia en su pueblo natal, en San Jorge, que es un pueblo en el centro de la provincia de Santa Fe. El padre tenía un campo, entonces empieza a experimentar con una cosa que en ese momento era una cosa de los hippies de Estados Unidos, que era una manera de plantar sin arar, de plantar la tierra sin arar, que después se convirtió en lo que se conoce como la siembra directa, ¿no? Entonces él empezó, dijo, no, pero esto me parece que está copado, vamos a usarlo acá, vamos a hacerlo acá en Argentina. Claro, se dio cuenta que cuando él cultivaba sin arar la tierra mantenía la humedad. Entonces uno podía ir a un terreno más seco, donde por ahí no se podía hacer soja, pero que con esta técnica sí, porque cuando vos arás la tierra pierde la humedad, pero cuando vos lográs plantar la semilla sin mover la tierra arriba, no pierde humedad. Entonces te podías avanzar hacia zonas más secas, preserva muchísimo más el terreno porque no hay erosión. No hay erosión, al contrario, es como la tierra va acumulando material orgánico. Bueno, la cosa que empezó con eso, le fue muy bien, pero no se quedó en eso. Salió a venderlo a Argentina, entonces salió a recorrer Argentina contando que se podían hacer las cosas de esta manera. Yo cuento porque, además de aparte, la trabajé con él, con esta persona que se llama Víctor Truco, que me parece que en Rosario tendría que tener un monumento igual de alto que el de la bandera, realmente, ¿no? Entonces, claro, iba a un pueblo donde se hacía ganadería, ponerle en el sur de Córdoba, y decían, no, soja acá no, es imposible hacer soja acá. No da la tierra, no da la humedad. Sí, sí, con esta técnica da. Y siempre quedaba un loco que decía, yo voy a probar. Y así fue como Argentina se fue transformando, y en los últimos 20 años pasó de ser un país que producía 40 millones de toneladas de granos a producir 100 millones. Y que está atrás de mucho de lo que pasó en Argentina. Es una persona, ¿no? Es una persona que digo yo, que le dio todo a su país sin pedir nada. Y que yo creo que muchísima gente que nos escucha, Ronnie, en este momento, que le decimos Víctor Truco, bueno, Víctor Truco es mucho más importante que muchos funcionarios y gobernadores, como te decía, para explicar lo que pasó. Entonces el libro tiene muchas de estas historias, tiene la historia De Mendoza, esa me encanta. de Mendoza tengo unas historias increíbles, tengo la historia de la persona que descubrió que Mendoza es el mejor lugar del mundo para hacer papas. Entonces este era un productor, ¿te cuento la historia? Sí. Mira, este era un productor de Balcarce, porque en Argentina el lugar para hacer papas es Balcarce, por allá por Mar del Plata, ¿no? Que está cerca de Buenos Aires. Bueno, pero la papa de Balcarce es húmeda, es muy húmeda. Entonces esa papa no sirve para vendérsela, por ejemplo, a McDonald's o Burger King, que son en el mundo, hablemos del mundo, ¿no? Te imaginas que consumen y piden papa. McDonald's pide papa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la papa es muy húmeda y se fríe, donde había agua, se va el aceite. Entonces nos queda esa papa que hacemos nosotros en casa, que es una papa que es riquísima también, pero es un poco grasosa, sale, ¿no? No es la papa crocante que por ahí uno come. Entonces, estas cadenas de comidas rápidas necesitan la papa que sea muy seca. Entonces, este señor dijo, bueno, voy a ver si hay algún lugar. Trajo un experto de Estados Unidos, de la zona papera más importante, de la empresa más grande de papas del mundo, fíjate, ¿no? O sea, tratando de buscar la innovación, de crear, y salieron a recorrer Argentina para ver si encontraban un lugar donde hacer papas.
Bueno, y un día iban de Mendoza, estaban viajando a San Rafael. Y de repente, en medio del desierto, este experto internacional dice, para el auto acá. Entonces, claro, este dice, bueno, pero para acá es un desierto, acá no hay nada, hay espinillos, ¿no? Y esta persona sale del auto, empieza a correr, olía la tierra, no caminaba 100 metros, se agachaba, miraba, y de repente se queda como parado, como mirando la cordillera, 15 minutos, media hora. Entonces este empresario va y dice, bueno, voy a ver qué le pasó a este señor. Y cuando llega, estaba llorando, y dice, esto es Idaho. Idaho es la zona papera de Estados Unidos más importante, que también es una de las zonas paperas más importantes del mundo. Dice, esto es mejor que este lugar, ¿no? Que yo conozco en Estados Unidos, ¿no? Estaba emocionado porque había encontrado un lugar. Bueno, entonces uno tiene como esas cosas, esos descubrimientos, y hay mucho. A ver, yo a veces digo, nosotros lo teníamos a Bergoglio acá, ¿no? No hablo de eso en el libro, pero, o sea, tenemos mucho San Martín, tenemos muchos Sarmiento, muchos héroes en Argentina, que está fenómeno, pero también tenemos gente de valor y tenemos héroes hoy. Y me parece que es muy importante y que nos hace muy bien, y a mí me da muchísimas ganas poder en este libro, cuento historias de Argentina y de otros países también, ¿no? Por ejemplo, de África, lindo, ¿no? De África, sí, pero qué lindo que podamos decir, este es un argentino, a quien admiro, que ha aportado por su país, que puedo ir y darle la mano, que puedo mirarlo en Google y ver que está la foto, ir y saber dónde vive y que saber que vive hoy en Argentina. Y a mí me parece que esas historias como que nos llenan mucho, ¿no? Como argentinos y como ciudadanos, porque además tenés para barrer un poco con la mala onda, ¿no? Me parece que hay historias, onda, ¿no? hay historias muy buenas. Y las corridas permanentes del argentino a raíz del dólar, por ejemplo, la especulación constante, el saber cómo te salvás para mañana, el poder solucionar tu problema, no por derecha, digamos, sino tratando de hacerlo de cualquier forma, comprando dólares, este tipo de cosas. ¿Esto se puede solucionar? Sí, por supuesto, y justamente el libro apunta a eso, ¿no? A dar y contar historias de países incluso que han logrado transitar de la pobreza a la riqueza en muy poco tiempo. No es el caso nuestro, nosotros Argentina es un país, en Latinoamérica es uno de los países más ricos, es con Chile los dos países más ricos, o sea, no es tampoco que estamos tan mal, pero yo creo que lo que vos decís, Ronnie, me parece que la gente en algún punto, o los argentinos, distraemos tanta energía con inventos, con cosas raras, en vez de poder focalizarnos en nuestra vida, que lo que nos importa, que es nuestra familia, hacer mejor nuestro trabajo, nuestras profesiones, nuestros comercios, nuestros empleos, ¿no? Ahí tendría que estar el foco de la energía de cada uno de los argentinos, y no estar inventando a ver qué pasa con los sedines, o qué pasa, qué ladrillo me tira el gobierno hoy, o qué voy a hacer, o qué cosa loca va a pasar en la economía que de repente me va a salvar, ¿no? Cuando en realidad las economías que crecen con cosas muy básicas, crecen honestidad en el sector público. Cuento la historia que fui hace unos años a entrevistar a un ex primer ministro de Australia, ¿no? Porque Australia hace una transformación de su economía muy grande a mediados de los años 80, elige a un sindicalista como presidente en Australia en el principio de los años 80, y él había venido con un ministro de Economía que ganaron 4 elecciones seguidas, en la cuarta la ganó este señor. Lo fui a entrevistar y le quise preguntar, bueno, ¿cómo Australia había hecho esa transformación tan grande? Que lo había vuelto, Australia había tenido un siglo XX medio complicado, y después había tenido una recuperación desde el 80 hasta ahora que lo volvió a posicionar como uno de los mejores países donde vivir, con la mejor calidad de vida, con el mejor nivel de ingreso. Y entonces, como Argentina hizo muchas reformas, Australia, muchas de ellas que tenían alguna similitud con algunas de las cosas que hizo Argentina a principios de los años 90 en términos de construcción de su infraestructura y abrirse al mercado. Digo, ¿cómo lo hicieron ustedes y cómo hicieron que la sociedad comprara esto sin después estar replanteándose permanentemente de volverlo para atrás, ¿no? ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, ¿sabes cómo lo hicimos? Porque éramos gente honesta. Éramos gente honesta. Digo, pero esa es la receta, le digo. Entonces me dice, claro, porque cuando vos sos alguien honesto, vas a estar usando el Estado, o sea, el Estado va a estar bien orientado para el bien común. Porque el gran problema del Estado, nosotros a veces tenemos este mito de que el Estado resuelve, pero el Estado es una cosa hecha por hombres de carne y hueso, donde hay muchísimos intereses que pululan,
y que muchas veces al final terminan usando ese Estado, y si querés ahora te doy un par de ejemplos, en beneficio propio y no en beneficio de la gente. Yo tengo un capítulo en el libro que cuento lo que ha sido nuestra experiencia en el Banco Ciudad y cómo nosotros tomamos una organización que estaba cooptada por ciertos intereses para volcarla al interés. Si querés, si te interesa, después te cuento algo. Pero el australiano esto que me decía, no tenés un gobierno honesto, el gobierno va a estar haciendo las cosas bien. Si el gobierno es honesto, a su vez, toda la plata que la gente paga de impuestos va a ir y va a volver a la gente en bienes públicos de calidad. No se va a perder nada en el medio. Yo me pregunto, Ronnie, ¿cómo puede ser que Argentina gaste 100.000 millones de pesos en subsidios a la energía y el transporte y los trenes andan sin frenos? Entonces digo, esto no, acá pasa algo. Y los Acá, empresarios de ómnibus, por ejemplo, aquí en Córdoba estuvieron a punto de hacer una especie de lockout, de no trabajar porque no les alcanzaba para pagar el aguinaldo y la municipalidad tuvo que hacer un préstamo ahora de varios millones de pesos para solucionar ese problema. Se vive permanentemente con el Jesús en la boca, como dicen los criollos, en relación al servicio que te están brindando, por un lado, la parte laboral, por otro lado, la parte patronal, ¿no? Sí, mira, y te termino simplemente, me decía que un gobierno honesto, la otra característica que tiene es que la gente te confía. Entonces después no te anda, digamos, revisando y volviendo para atrás.